All right. Hoy continuamos nuestra serie de sermones titulada Hechos libres por su amor. Sí está ahí, ¿no? Ya vieron, ya nos adornaron acá, qué bonito, ¿no? Esta serie, como ya les dije, está diseñada para que juntos descubramos la verdadera libertad que conlleva ser discípulos de Jesús. ¿Sabe que hay libertad en seguir a Cristo? Tenemos libertad siguiendo al Señor, ¿no? Bueno, como ya aprendimos la primera semana, Jesús nos llama a vivir en libertad. Ese es nuestro llamado, a vivir conscientes de que somos libres. ¿Pero libres para qué? ¿Recuerdan? Libres para ser hijos de Dios. ¿Sí? Libres del pecado y libres para ser hijos de Dios. ¿Cierto? La semana pasada también estuvo Rafael, bueno, ya voy a llegar ahí, pero la semana pasada estuvo Rafael hablando de la importancia de que es tener valor. ¿Sí? Tener el valor para usted estar firme en la palabra, para tener libertad en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay un versículo que dice que el reino de los cielos, ¿qué? Es para los valientes lo arrebatan. ¿Sí? Bueno, espero que eso haya sido lo que aprendimos la semana pasada. Pero esta libertad del Señor, la libertad de amar a Dios completamente y amar a otros en su amor. Así como es la verdad, a que el camino a la libertad solo lo podemos encontrar en la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese camino a la libertad solo lo encontramos en la palabra de Dios y con la ayuda del Santo Espíritu del Señor. También es verdad que usted y yo tenemos un enemigo quien con sus mentiras solo tiene un cometido. ¿Sí? ¿Están conmigo o ya se puso feo el asunto? Al igual que tenemos de desear la libertad en Cristo, de seguir a Dios, también es cierto que tenemos un enemigo que tiene un solo cometido. ¿Cuál es? ¿Saben? Matar, robar y destruir. Pero dice, tiene un solo cometido. Ese cometido es destruirnos a todo costo. ¿Sí? ¿Sabía usted que hay una batalla por su alma? ¿Sabía usted de eso? ¿Sabía que literalmente hay una batalla, hay una lucha espiritual por su alma? Que el enemigo ha venido a este mundo para destruirle, para robarle la paz. Bueno, ya seguimos después. Es por eso que esta serie es tan relevante, pues nos ayudará a enfocarnos en la verdad absoluta que es Cristo Jesús y dejar por un lado las mentiras de Satanás. El título de la homilía de hoy es Las mentiras que perduran, y ahí más o menos se miran abajo. Dice, en el pasaje que estudiamos hace 2 semanas, no sé si recuerdan que les hablé, pero Jesús declara que conocer la verdad nos hace libres. ¿Se recuerdan eso? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aprendimos que esa libertad nos permite reconocer que somos hijos de Dios. ¿Sí? A la misma vez que vimos que el ser libres del pecado, también podemos libremente aceptar la paternidad de Dios. ¿Sí? No somos cualquiera. Somos hijos del Dios viviente. Y hay muchos que podrán decir, bueno, pues todos somos hijos de Dios. No, un momentito. Todo ser humano fue creado por Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Pero solo el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Solo si has puesto tu fe en Cristo Jesús, vienes a ser adoptado en la familia como un hijo legítimo. ¿Para qué? Para permanecer en Él. Bueno, ya. Jesús les deja muy claros a ellos entonces. Les dice, a la misma vez que venimos nosotros a ser libres del pecado, también podemos libremente aceptar la paternidad de Dios. ¿Ya quedó eso claro? Pero Jesús les deja claro, les dice, si estamos atados al pecado, pues les dice a ellos, si ustedes están atados al pecado, son esclavos del pecado.
Y nos dice a nosotros, si nosotros estamos atados al pecado, somos esclavos ¿de qué? Del pecado. No tenemos libertad para ser hijos de Dios. Esto dio camino a la siguiente pregunta. No sé si se acuerdan la semana pasada. Esto repase, ¿eh? Hace 2 semanas. Si Dios no es tu padre, entonces ¿quién? ¿Se recuerdan que les dije que se iba a poner de color de hormiga esta pregunta? Porque a Jesús le dicen, nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero ¿quién es tu padre? Y Jesús da vuelta a la mesa y le dice, no, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu tata? Si Dios no es tu padre, si es esclavo al pecado, entonces ¿quién es tu padre? Jesús mismo contesta su pregunta y ahí está la respuesta y dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amaran, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Ustedes son de su padre quién? Hoy sí los atrevieron a leerlo, ¿eh? Cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Entonces todo aquel que es esclavo al pecado es un hijo del diablo. Ahora ustedes háganle así, ¿eh? Y Ricardo, tú lees así como los changuitos. Así estamos todos. No veo, no hablo, no escucho, ¿no? ¿Lo digo otra vez o ya quedó claro? ¿Ah? 4 veces, no. Es que se siente duro, ¿no? Pero Jesús está tratando de que ellos entiendan. Esto no es un sermón que se escucha mucho en las iglesias de hoy. ¿Sí? Pero es algo que tenemos que tener en mente si en verdad queremos vivir en la libertad. Rafael dejó muy claro la semana pasada que vivir en la verdad es que la palabra demanda que seamos valientes. Para vivir en la verdad, la palabra demanda que seamos valientes. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Que dicho sea de paso, Rafael no es hermano de Moisés, ¿eh? No es el hermanito de Moisés. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque vas a ir a pelear con unos grandes gigantes. Porque vas a tener años y años de guerra. Porque vas a tener que librar. No. Dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Por obedecer y permanecer en la palabra. Eso te dará éxito. No cuántas pesas levantas, cuántos cañones tienes, cuántas espadas pueden forjar. No. Permanece en la palabra. Eso te va a dar éxito. Oiga, si usted pensaba que el ser creyente es para cobardes, está muy equivocado. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, los valientes. Entonces no es muy común que se hable de esto en las iglesias, ¿no? Todos quieren escuchar que Dios me ama, Dios me quiere, así como estoy, qué chulo. No. También demanda que seas valiente. ¿Sabe por qué las iglesias de hoy, cómo iba a decir esto para no ser tan fuerte? No importa, bueno. ¿Quién dijo que no importa? Oh, ahí le echan la culpa a Libertad, ¿eh? ¿Sabe por qué nosotros los creyentes no vivimos en la totalidad de lo que Dios quiere darnos y en lo que Dios quiere que vivamos? ¿Quién lo dijo? Carlos, sáquenlo.
por cobardes. Y es cierto, ¿sabe por qué? Porque la palabra nos dice cómo debemos de vivir. Pero nosotros, por cobardes, porque no nos queremos someter a lo que la palabra dice, vivimos una vida raquítica, desnutrida, una vida anémica espiritual, porque la palabra dice, haz esto y esto y esto. Y dice, no, eso no es para mí, yo voy a hacer esto porque esto se me apetece. Haz esto y esto, ama, no, ¿cómo voy a hacer esto? Porque esto me gusta. Esa parte de ahí la vamos a romper. A ver, eso no. Saquen eso de ahí de la Biblia. ¿Cómo es eso de que tenemos que tener santidad? ¿Cómo es eso que tenemos que orar? ¿Cómo es eso que tenemos que amar a Dios sobre todas las? ¿Cómo es eso que voy a amar a mi prójimo? ¿Cómo es eso que me... Eso no me gusta. Eso, soy un cobarde. ¿Por qué? ¿Por qué no vivimos en la llenura de lo que Dios quiere para nosotros? Porque no somos valientes. Oye, hacer las cosas bien toma valor. Cualquiera puede meter las patas. Cualquiera puede hacer cualquier burrada. Pero para hacer las cosas bien, necesitamos ser valientes. Esfuérzate y sé valiente. Guarda mi palabra. Pero el enemigo no quiere que estemos ahí. Ya me lo rompí a mi sermón, pero... Agárrame, Adrián, agárrame. Si no somos valientes para escuchar, para aceptar y para hacer lo que Dios manda en su palabra, no podemos llamarnos hijos de Dios. Pues no deseamos cumplir sus deseos. ¿Cierto? Se cuenta de una convención que hubo en el infierno, oiga, y me mandaron esto por un email. Se cuenta de una convención que hubo en el infierno. Satanás convocó a todos los demonios, pues se vio en la realidad que estaba perdiendo terreno en la comunidad de San Pedro, Lomita, Harbor City, Torrance, Bell Gardens, Carson, Long Beach. ¿De dónde más vienen? Redondo Beach, Palos Verdes. Estaba perdiendo terreno en Rolling Hills y se vio en la necesidad de llamar a una convención. ¿Y sabe a quiénes llamó? Oiga, llamó a los más cachudos de su dominio y les dijo, ¿qué vamos a hacer, mucha? Porque es de Guatemala también. ¿Qué vamos a hacer, mucha? En solo 3 años ya está llegando un montón de gente a Rolling Hills Covenant Church en español. Oiga, hay de Guatemala, hay de México, hay de El Salvador, hay de Argentina también, hay 2 de Argentina, hay de Colombia, hay de Perú, hay de Honduras. Santo Dios. De Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua, de Italia, de Japón, de Taiwán. Óigame. Hasta güeros vienen a Rolling Hills Covenant Church en español. Right, Taylor? ¿Qué vamos a hacer, mucha? Mucha gente está escuchando el mensaje de salvación. Están asistiendo a los grupos de vida. Oigan nomás lo que están hablando allá. Hasta el grupo de WhatsApp están haciendo meditaciones todos los días de la Biblia. Teólogos han salido y ni nos habíamos dado cuenta. Si no nos ponemos las pilas, se nos van a escapar. Uno de los más cachudos dijo esto:
pues mandemos chismes del pastor, de sus hijos. Otro dijo, pues, que no llegue el pastor. Cuando no llegue el pastor, hay que decirle a la gente que no vaya. Que al fin y al cabo, Julio va a predicar. No. Otro más pilas. Esta que era más cachudo, este era más pilas. Otro más pilas. ¿Saben qué quiere decir pilas? Es una palabra hebrea, medio griega también, que quiere decir abusado. Otro más abusado dijo esto: no, mucha, vamos a tratar de que les entre miedo ahora que van a cambiar de pastor general. Vamos a hacer lo que puedan. Y otro dijo, no, mejor vamos a causar divisiones. Que uno vaya con este líder, este vaya con el otro, este vaya con la otra, y que hagan sus grupitos y que no se quieran. Otro dijo, hay que hacer que los músicos desentonen. Hay que hacer que la música no le guste a nadie. Que ya no escriba canciones el Denis. De todas estas, para Satanás decía, bueno, pues son buenas ideas. Ahí van, son buenas ideas, pero todavía no me convence. De repente, un diablito de esos chiquititos, ¿sí? De esos chiquitos que nada más llegan de vez en cuando y le hablan algo en el oído a usted. Chiquitito, estaba feo el ingrato. Nadie lo quería. Es el que se inventó esa canción, dice, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ese mismo. Y le dice, disculpen señores diablos, porque era muy respetuoso, ¿verdad? Disculpen señores diablos, yo sé que no puedo opinar aquí, pero ¿qué tal si le decimos a la gente que vayan a la iglesia? ¡Bú! Dicen todos los meros cachudos, ¿verdad? Digan todos ustedes, ¡bú! No. Digámosle que vayan a la iglesia, es ok que vayan. Que se queden al café, porque está rico el pan también de allá de Guate, muchachos. Que hagan amistades, que vayan a los grupos de vida. Y que busquen de Dios. Pero que no se comprometan en nada. Ni dejen de pecar. Ni hagan cambios en su vida. ¡Bú! Decían todos los demonios, ¿verdad? Este está loco. ¿Cómo que los vamos a dejar ir a la iglesia? Pero a Satanás le encantó la idea. Pues iba de acuerdo a las mentiras originales con las que engañó a los primeros humanos. Si pueden, se ponen de pie y leemos Génesis 3 del 1 al 6. Leo uno yo, dice, la serpiente era más astuta que todos los demonios del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal, todos juntos.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Oramos, Señor, gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar estas palabras plasmadas para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas. Gracias porque aún al leer los engaños de Satanás, tú nos llamas a mantenernos en tu verdad. Gracias por tu promesa de verdadera libertad. Todos juntos. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, ¿se recuerdan de lo que dijo el diablito? Chiquitito, ¿no? Que vayan, pero que no se comprometan, que no cambien, que sigan pecando. He aquí parte de la conversación aquí. Las 3 mentiras originales de Satanás. Lo primero que Satanás hace en este relato de la caída de la humanidad es poner en duda ¿qué? La palabra de Dios. ¿Es verdad que Dios les dijo? Él sabía que era verdad. Él sabía que Eva no había escuchado directamente de parte de Dios. Fue Adán. Y sabía que no eran todos los árboles del jardín, sino un árbol específico. Pero no es como pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es maestro en la decepción. Pero usa la decepción y sus artimañas para engañar a Eva. Eva era la más joven de la creación. Hasta los chuchos eran más viejos que Eva. ¿Recuerdan que Dios ya había creado los animales? Después creó a Eva. No sé cuánto duró la conversación. No sé si fue por pocos que habló con ella. El asunto es que una serpiente habló a Eva y eso no le causó mayor, ¿cómo se llama? ¿Susto? ¿Sorpresa? ¿Asombro? No sé si Adán estaba ahí porque no se menciona. Pero tal vez sí estaba ahí, el ingrato. Lo que sí sabemos es que Eva contestó las preguntas de Satanás. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Ahí va correcto, ¿verdad? ¿Va correcto? Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, también está correcto. Dios nos ha dicho no coman, también está correcto. Ni lo toquen, Dios no dijo eso. De lo contrario morirán. Dios no dijo de lo contrario, Dios dijo seguramente morirán. Antes de seguir, déjeme sacar esto del pecho. ¿Puedo? Yo creo que ya hice, yo no me va a ocultar el tiempo, pero de todos modos. ¿Qué tenía que estar hablando Eva con el diablo? Ahora ponga su nombre usted ahí en lugar de Eva. ¿Qué tenía que estar Eva hablando con el diablo? Mejor pregunta, ¿qué tiene usted que estar hablando con Satanás? Quizás Eva porque no conocía la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos toda la palabra revelada de Dios. 66 libros. La palabra revelada de Dios. Y si es católico, 10 más para que le eche más ganas. Pero es toda la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. Eva no tenía. La Biblia nos enseña a no dar lugar al diablo, a resistirlo y él huirá.
Bueno, eso lo dejamos para la otra, ¿no? Eva en su respuesta no dice exactamente lo que Dios había dicho a Adán. Ella añade a la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Y ni siquiera lo debemos tocar. Puedes que ni lo vieron en su estudio, ¿verdad? Tal vez ni se enfocaron en eso. Pero añadir a la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que podemos ayudar a Dios añadiendo a su palabra. Ni lo toquen. Pero Satanás lo usa para hacer caer. Como que dijera, ya cayó. Pues eso no fue lo que dijo Dios. Si añade, pues también se le va a hacer fácil quitar. Si tratas de ayudar a Dios, también se te va a hacer fácil restar de su poder y su autoridad sobre tu vida. En Génesis 1, 16 y 17 encontramos el mandato de Dios y Él no dice que no pueden tocar el árbol. Una pequeña alteración a la verdad termina en un gran lío, pues le dio lugar a Satanás. Entonces, ¿es verdad que Dios dijo? Como diciendo, tú decides. Y hay muchos que venimos a la iglesia y Dios dice y nosotros decimos, pero yo decido. Maybe today wasn't the right day to come, ¿no? Y Dios dice, pero yo decido. Y es lo que dice Satanás. ¿De verdad dijo Dios eso? No, maybe he meant this. Tal vez quería decir esto. Recuerden esto, pues después veremos que esta mentira aún permanece. Satanás cuestiona la veracidad de Dios y provoca un sentir en el ser humano de decidir por sí mismo lo que toma y lo que desecha de la palabra de Dios. Esto me conviene, así Dios quiere hacerme próspero. Esto no me conviene, Dios quiere que me someta a mi esposo. Esto me conviene, Dios quiere hacer cosas grandes en mí. Esto no me conviene, Dios quiere que ame a mi esposa y de que ella sea todo para mí. Bueno, ya no voy a decir más cosas porque si no. De todos modos, Covina me dijo una vez, si alguno se va a ir por lo que la palabra de Dios dice o por lo que alguien quiera decir, tal vez, disculpe que lo diga, pero quizás sean los que necesitan dar lugar para que otros que sí se quieren edificar estén. Eso fue duro, ¿verdad? Perdóname, Señor. Perdónenme ustedes también. Pero hay veces que hay que decirlo, ¿no? Al ver la indecisión en la humanidad, Satán, y al cuestionar la verdad de Dios, la autoridad de Dios, pone su palabra sobre la palabra de Dios. La serpiente está diciendo, mira, vale más lo que yo te digo que lo que dijo Dios. Ahora le dicen a Eva que Dios no es un Dios de juicio. No es cierto. No van a morir. Al asegurar que Adán y Eva no morirían, Satanás está invitándolos a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Como diciéndoles, órale, hagan lo que se les dé la gana. Al cabo Dios es bueno y no los va a juzgar. Dios es amor. Amor y paz, dícenlo. Vayan a la iglesia.
A los grupos de vida, quédense al café, qué bueno está el pan que trae Victoria. A las clases de Mateo, oh sí, es que son teólogos tremendos. Vayan, pero no cambien su manera de vivir. Su forma de tratar a las personas. No dejen de pecar. Al cabo no pasa nada. Dios no va a juzgar. Esta semana los chicos estuvieron en casa, ¿no? Porque la huelga y todo eso. Y Emir estaba en el grupo de vida con nosotros el miércoles. Y él dijo esto, bueno, entonces Dios mintió. Si había dicho que morirían y no murieron. Bueno, quizás parece que Adán y Eva hubieran vivido por siempre si nunca hubieran desobedecido a Dios. Pero como lo hicieron, la paga del pecado es la muerte. Mas el día que lo hicieron, comenzaron a morir. Y así poco a poco la humanidad ha venido muriendo. Los antiguos vivían cientos de años. Tenían hijos en su vejez. Hoy apenas si aguantamos llegar a los 70, 80, déjenme terminar. Apenas si aguantamos llegar a los 70, 80. Los fuertes, ¿no? Pero así como yo que ni ejercicio hago ni nada de eso, si llego a los 50, pura bendición de Dios. La verdad es que Dios sí cumplió con su palabra. Pero también en su infinita misericordia ya tenía un plan maravilloso. Un día un descendiente de Eva habría de aplastar la cabeza de Satanás. Y ese día se cumplió hace 2000 años ya, cuando Jesús venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Esa es la promesa. A pesar de las mentiras de Satanás, Dios dice, te saliste con la tuya esta, pero un día, un día te vas a ir con pinta, Satanás. Un día ni tus obras. Eso es griego para que le traduzcan a Taylor ahí. Sí, la paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es la vida eterna para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dios es justo, diga lo que diga Satanás. Es por eso que un día a día necesitamos el Espíritu Santo de Dios, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solamente así guardaremos nuestras mentes de las mentiras del diablo. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, dice todavía, ¿verdad? Es que no se da por vencido. Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Además de poner en duda la justicia de Dios, el diablo quiere que tú y yo creamos que el camino de Dios está lleno de restricciones. Que Dios no sabe lo que te conviene y que sus reglas nos previenen de obtener algo mejor. Al poner en duda la voluntad de Dios para la humanidad, el diablo quiere que la humanidad busque hacer su propia voluntad. Que vivan una vida apartados de la voluntad de Dios. Pero la semana pasada, ¿qué decía el texto? Esfuérzate y sé valiente para permanecer en la palabra de Dios. En otras palabras, para vivir y hacer la voluntad de Dios. Pero Satanás está diciendo, no, todas esas reglas, todas esas cosas, es solo para que tú no seas como Dios.
para que tú no puedas hacer tu propia voluntad. Satanás quiere que vivamos apartados de la voluntad de Dios. La verdad es que apartados de Dios, nada podéis hacer. Aunque nos parezca que vemos más allá, que en verdad conocemos el bien o el mal para nuestras vidas, nada se compara con el poder ver por medio de la voluntad de Dios. El pecado nos aparta de su voluntad y nos roba de lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Quieren lo mejor que Dios tiene preparado para su vida? Sea valiente. Refutar es una palabra. Sea valiente y no haga caso a las mentiras de Satanás. El pecado nos aparta de su voluntad y nos roba de lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. Con esto no les digo como dice un escritor por ahí, predicador y pastor, que dice, tu mejor vida hoy. No. Si tu mejor vida es hoy, entonces quiere decir que la eternidad no vale para ti. No estoy diciendo que van a vivir su mejor vida hoy. Lo que estoy diciendo es que van a vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Vive tu mejor vida hoy, cómete de esa manzana. No es manzana, ¿verdad? Cómete esa. Imagínese si hubiera sido papaya el gran. Porque dice que la manzana de Adán, ¿no? Cómete de esa fruta, vive tu mejor vida ahora. No te preocupes de la eternidad. No te preocupes de más allá, de tus hijos, de tu familia, de la iglesia ahí. Disfruta ahora, en este momento. No es cierto. Es verdad que Dios dijo Satanás, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, sí, es verdad. Pero, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso está en la palabra. Sí, Dios lo dijo. Pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Satanás le dice, no morirán, pero la palabra vemos, sí moriremos. Sí moriremos, pero para el creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y un día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Dios no te ama. Por eso quiere llenar de reglas tus vidas, dice Satanás. No, Dios quiere que por su palabra seamos libres. Dios quiere que conozcamos la verdad y esa verdad nos hará libre. Dios quiere que seamos valientes y permanezcamos en su palabra. Porque solo así tendremos éxito. Como creyentes debemos reconocer las mentiras de Satanás. Satanás no debe tener ningún derecho sobre su vida. No permitas que él ponga en duda ni la autoridad, ni la justicia, ni el amor de Dios para ti. Toma posesión de las verdades de Dios
haz de Cristo Rey y Señor de tu vida. Dennis, can you play that song that you wrote? Resiste al diablo y él huirá. Última exhortación. ¿Están listos? Se tapan los ojos para que no escuchen. No permitas que las mentiras del diablo roben tu paz. Más bien, sometamos nuestras vidas al Señor de toda verdad, a quien es verdad y en quien hay libertad. Esta semana escribí en uno de los devocionales sobre la llenura del Espíritu Santo. Y dije que cuando nosotros creemos, recibimos todo el Espíritu Santo de Dios, porque en Efesios dice, 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu de Dios, todo el Espíritu de Dios. Sin embargo, porque damos lugar a nuestra carne, a nuestro yo, no damos lugar a que Él llene todo nuestro ser. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Vacíese de sí mismo. Vacíese de sí. ¿Quiere vencer las mentiras de Satanás? No dé lugar al diablo. Vacíese de sí mismo para que Él llene todos esos vacíos. Y tenemos un minuto, pero tenemos lugar y todos modos aquí no nos van a venir a sacar. Así que les voy a pedir a todos que pasen al frente y vamos a levantar nuestras manos todos y vamos a pedir a decir al Señor, aquí estoy delante de